Hablemos acerca de liberación de pactos en grupo o con grupos, ¿sí? Ya he hablado en otro video acerca de las constelaciones familiares, que obviamente al pertenecer a un grupo, todo lo que sucede en ese grupo te afecta en ese grupo familiar. También he hablado de la liberación de espíritus y todo este tipo de energías que se mueven en el bajo astral, pero también hay otro tipo de asociaciones energéticas, porque yo ya les he mencionado, ¿sí? En este curso de gestión de energías que todo vibra y de alguna manera con todo nos relacionamos y todo nos afecta, ¿sí? Todo abre canales energéticos, cierra otros canales, hay vórtices, hay cosas que fluyen. Entonces todo ese tipo de cosas nos estamos relacionando y como no lo estamos viendo, pues no le ponemos cuidado, ¿cierto? Pero sí hay que hacerlo. Y en este tema de los grupos, no necesariamente tiene que ser tu grupo familiar, ¿sí? Puede ser grupos religiosos, políticos, y filosóficos, empresariales o tribus sociales a las que tú hayas pertenecido, ¿sí? Porque este tema grupal genera una identidad y genera una especie de comportamiento, así de la misma manera que cuando nosotros pertenecemos a una nación, nosotros tenemos una serie de dialecto, de costumbres de vida, de formas de vestirnos, de comer, ¿sí? Que nos sentimos a gusto y que nos movemos entre ellos, pero jamás lo cuestionamos. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros pertenecemos a ciertos grupos o tribus sociales, eso forma parte o nos influencia de cierta manera y nos genera ciertos compromisos. Así como en una empresa, yo lo he hablado en otros videos, que cuando tú estás con la camiseta de tu empresa, entonces tú haces, por ejemplo, te pones a bailar o un compañero, ¿sí? O una compañera empieza a bailar sobre una mesa y ¡epa! ¡Uy! ¿Sí? Y empieza la rumba y hay alguien con un celular y tenía la camiseta de la empresa, pues entonces digamos que es cuestionada la empresa, ¿sí? Por solamente el acto de un individuo. Entonces, asimismo, cuando nosotros pertenecemos a un grupo, lo que sucede dentro del grupo nos afecta a nosotros como individuos porque nosotros tenemos una fuerza que grupal, ¿sí? Porque siempre hemos sido individuos que vivimos en grupo, ¿sí? O queremos pertenecer a un grupo o hemos pertenecido a un grupo, ¿sí? La fuerza de la manada, ¿cierto? Desde nuestras partes más básicas siempre hemos pertenecido a una manada, entonces esto nos afecta de cierta manera, así como por ejemplo cuando tú ves un integrante de un partido político hace algo, todo el partido político ya queda manchado con ese acto de ese individuo que pertenecía a ese grupo, ¿sí? Entonces nosotros también cuando nos movemos en ciertos grupos, eh, nos afecta. ¿Sí? Yo ya he hablado en mis videos y en mis cursos acerca de cómo nosotros nos relacionamos con nuestra parte interna a través de diferentes modelos, ¿sí? Como el niño interior, como el adolescente interior. También respecto a nuestros familiares, pues está el tema de las constelaciones familiares. Es un modelo, pueden existir otros modelos en los cuales nos relacionamos con nuestros círculos familiares, pero muy poco se habla acerca de cómo nos relacionamos con grupos, ¿sí? Esos grupos de cierta manera generan ciertas fidelidades, ciertos pactos, ciertos compromisos que nos pueden estar atando sin nosotros darnos cuenta. Incluso no tiene que ser con personas, sino también incluso con filosofías de vida, ¿sí? Con religiones, ¿sí? Partidos políticos, incluso libros que tú lees y que tú te pareció bien, entonces ya genera una especie de vínculo que tú también te tienes que liberar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro de una empresa se crean una serie de relaciones. Esas relaciones, por ejemplo, tienen que ver con peleas que tú tuviste dentro de esa empresa, ¿sí? Y esa persona quedó resentida y ahora no quiere que te vaya bien, ¿sí? O te hiciste muy amigo de una persona y resulta que esa persona tiene una serie de problemas y te ve a ti como, porque como eres su amigo, te ve a ti como el salvador, ¿sí? Entonces tienes que inconscientemente generas un vínculo ahí o la persona ya te ve como una salvación y eres la persona que va a recurrir cuando se vea en problemas. Y así sucesivamente se genera ese tipo de vínculos. Ahora ni hablemos en términos de cuando tú perteneciste a un grupo religioso, ¿sí? Esos vínculos todavía son mucho más potentes porque ahí se manejan energías todavía mucho más fuertes, ¿sí? Entonces, vínculos religiosos, vínculos empresariales, vínculos políticos, cuando tú tienes una ideología política en la cual se habla de que la responsabilidad es de los demás, entonces ya
digamos que te va condicionando y te va sesgando de tal manera que tú no vayas a encontrar soluciones, sino que siempre vas a encontrar responsables de lo que te está sucediendo, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y cuando se trata también de filosofías, esas filosofías, por ejemplo, de que tú te leíste un libro de filosofía oriental en la cual dice que la materia no importa, entonces ya tú incluyes eso dentro de tu campo mental y ya a ti te va a ser difícil conseguir dinero porque tienes implantada esa filosofía en la cual el dinero ni la materia y como todo eso es ilusión, entonces hay cosas más importantes, entonces ya empiezas a que el dinero no empieza a fluir, ¿sí? Entre tantas, muchas razones, y eso es lo que tú tienes que curar y lo tienes que sanar, ¿sí? Pero no solamente está lo que estás viviendo en el momento presente, sino lo que viviste en el pasado, ¿sí? Lo que se generó a través de tus otros vínculos, ya sean familiares, sociales, ¿sí? Y también de vidas pasadas seguramente quedan ahí porque digamos que todo lo que uno va haciendo no se deshace solo, ¿sí? Sino que después vuelve a unirse a uno con ciertos vínculos energéticos que tuvo en el pasado y en vidas pasadas, pues vuelve a generarse esa unión y hasta que no se desate a través de la conciencia y a través del trabajo interno, pues esa carga va a seguir ahí, ¿cierto? Entonces eso es lo que tú tienes que tener en cuenta, que tienes que desatarte de eso. Y lo mismo cuando tú te metes a una secta o a un grupo, por ejemplo, de fútbol donde todo lo ven a través del fútbol, bueno, pues entonces ahí genera ciertos compromisos que también te van a influenciar de cierta manera, ¿sí? ¿Y cómo saber acerca de esos compromisos? Bueno, ya lo he hablado en otros videos, puedes utilizar el péndulo, el tarot o el desarrollo de la intuición. A través de la intuición tú también puedes llegar a encontrar ese tipo de respuestas, ¿sí? Eso ya lo hablo en otros videos. Entonces, una vez tú identifiques cuál puede ser el vínculo o a través del autoconocimiento. ¿Sí? En mi curso de autoconocimiento pues también hablo acerca de cómo llegar a conocerse a sí mismo y cuando te conoces a ti mismo puedes empezar a conocer también acerca de los vínculos. Entonces, eh, puedes visualizar cómo obviamente te cargas de energía, pides una guía para que te ayude en estos procesos. Ya lo hablo también en el video acerca de cómo cargarse de energía positiva para trabajar con esto, ¿sí? Entonces vea ese video. Entonces el hecho es que puedes visualizar que hay una especie de, estás en una fogata, ¿sí? Y en esa fogata tú vas a echar, ¿sí? Cartas que representan compromisos, ¿sí? Que tú hayas pactado en algún momento y de los cuales tú no eres consciente. Entonces, eh, cualquier tipo, puedes hacer un decreto que esté relacionado con ello, ¿sí? Cualquier tipo de compromiso que yo tenga pactado con algún tipo de persona, espíritu, energía, grupo, entonces la deposito en esta llama, ¿sí? Puedes hacerlo visualizándolo o incluso si lo haces también o frente a una vela, pues te puede ayudar muchísimo mejor a enfocar tu pensamiento. Entonces cualquier tipo de compromiso me libero de eso, cualquier tipo de compromiso que hice conscientemente, me libero y sigo mi vida y dejo que el otro siga su vida y que se encargue también de su responsabilidad, ¿sí? Entonces me concentro en estos momentos eh, en crecer y si en algún momento hay algo que realmente tenga pendiente, entonces primero soluciono mi vida y luego me encargaré de esos otros temas en el caso pues de que si realmente haya habido un compromiso serio, así como cuando tú tienes una deuda, en algún momento tú tienes que preocuparte por pagar esa deuda, ¿sí? Entonces, ahí está, pero hay plazos que se pueden pedir, ¿sí? Y para pagar algo, pues tú primero tienes que estar en un estado, en un nivel en el cual tú energéticamente no estés lleno de rotos, de huecos y de lleno de compromisos, pues entonces así funciona con las energías, ¿sí? Primero tú te tienes que preocupar por sanar y una vez tu cuerpo esté sano, tu mente, tu vida esté sana, pues entonces ahí sí, si existen deudas, si es que le existen, pues entonces ya se encargará de solucionarlas, ¿sí? Pero mientras tanto, ve soltando, entonces, o ataduras, ¿cierto? Puedes imaginar que hay unos vínculos, unas ataduras y te empiezas a soltar de esos vínculos para que no empiecen a generar tropiezos en tu vida y de esa manera pues poco a poco te puedes ir liberando, también visualizar que hay una nube donde llegan ciertas energías, ciertos que representan compromisos, pueden ser a través de cartas y luego
esas energías se van con un ventarrón y se alejan o se depositan a un río, ¿cierto? Se depositan a un río y de esa manera pues vas a poderte liberar. Existen muchos tipos de visualizaciones, pero estas son las que yo te recomiendo y para que las empieces a utilizar, ¿sí? Y de esta manera te vas a liberar de sabotajes y de cosas que puedan estar ocurriendo en tu vida que no te dejan fluir. Muy bien, esto también aplica, por ejemplo, para espíritus o energías o constelaciones familiares, ¿sí? Puedes utilizar prácticas muy similares para liberarte. Eso ya lo hablo ya también en los otros videos relacionados. Entonces recuerden visitar mi sitio descubresubconsciente.com.